Para terminar este quinto panel temático, voy a dar paso a la profesora María del Pilar Guzmán Coveñas, que es profesora en la Universidad César Vallejo y en la Universidad Nacional del Callao. Nos va a hablar sobre el Google Meet y su problemática en las audiencias virtuales en Perú. Cuando quiera, tiene el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Voy a pasar a compartir mi ponencia y antes que nada agradecerle al comité organizador de este congreso, al grupo CEDIT, el grupo de Derecho y Nuevas Tecnologías, al comité científico recaído en la presidenta, la doctora Apolonia Martínez y Juan Plaguet, y a los demás panelistas y asistentes, buenos días. El tema que voy a exponer hoy día es la comunicación referente al uso del Google Meet y su problemática en las audiencias virtuales en Perú. Por ello, vamos a partir con este pensamiento de Richard Susskind, que nos dice: la incorporación de las tecnologías a la justicia parte de una premisa. Hay que concebir que las cortes, tribunales, no son un lugar virtual, sino como un servicio. Por ende, deben ser de calidad. Nos visitó el CEO de Google, Tomás Curry, a inicios de marzo del año pasado, cuando se implementa el uso de las plataformas virtuales como ayuda para la continuidad de las funciones jurisdiccionales en Perú. Él señaló que con estas tecnologías de Google Meet, los jueces, abogados y demás procuradores, funcionarios y todos los demás usuarios podrán asistir a sus actividades judiciales y continuar así con la administración de justicia. Para ello, se dieron capacitaciones, no solamente a usuarios del Poder Judicial, sino también a través de los colegios de abogados y universidades en las facultades de Derecho. Y bueno, ¿cómo funciona entonces este sistema? Nuestro sistema tiene, a través de la resolución 120 del año 2020, se da por iniciado el uso del protocolo de reactivación del Poder Judicial. Luego de un cese de unos 20 días, se tomaron medidas de urgencia para poder unir diferentes sistemas, como por ejemplo, tenemos aquí el de las audiencias virtuales, que sean, pues, además de las entrevistas, que sean a través de plataformas digitales, así como las votaciones por parte de los miembros del jurado, calificaciones, además de la notificación electrónica, la mesa de partes electrónica, y así también todo ello unido a una norma que tenemos también de teletrabajo. Vamos a conocer una de ellas, una por una. Esta es nuestra casilla del Poder Judicial, y tenemos tres servicios o tres, el cual es la casilla electrónica, la mesa de partes electrónica y la mesa de partes electrónica para el control interno del OCMA, para cualquier tipo de quejas. Entonces, nuestro sistema de notificación electrónica se consta, como pueden ver ustedes, en la cual hay absoluta seguridad en identificar al usuario con sus contraseñas, inclusive algún término captcha, ¿no? Luego tenemos la mesa de partes electrónica, la cual nos permite el ingreso de las demandas, escritos y otros. Y luego tenemos la mesa de la Oficina del Control de la Magistratura del Poder Judicial, que se encarga de abrir investigaciones en caso de queja o otra conducta antifuncional. Y es así como llegamos al tema de hoy, que son el uso del Meet Google a través de citas virtuales con el juez. Tenemos dos opciones. Una, solicitar a través de este portal, que es parte del Poder Judicial, llamado El Juez Te Escucha, donde podemos programar nuestra cita, no solamente con casilla, que lo tenemos los abogados, sino también a cualquier usuario sin casilla o miembro del Poder Judicial. Y es así como luego nos arrojan en esta ventana la confirmación de la cita, y luego nos comunican a través de correo electrónico que ya tenemos lista la fecha de audiencia virtual, con un protocolo el cual se estableció a partir del año 2020, en marzo, y todo aquello nos conectamos a través del correo Gmail. Entonces, la problemática que surge aquí no solamente es la que vemos en nuestra situación de la Administración de Justicia del
través de las audiencias virtuales, sino podemos decir en toda Latinoamérica. Es por ello que CEJA, que es el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, ha tenido la consideración de tener un capítulo exclusivo para el uso de las plataformas virtuales en las audiencias de administración de justicia. Y ello señala que si las tecnologías están involucradas, deberían producir cierta transformación en lugar de simplemente automatizar los procesos convencionales. Esto quiere decir agregar un servicio de calidad. Entonces, no solamente la problemática la vemos frente a la brecha digital, sino por la falta de cobertura, sino también a la ausencia de un único protocolo, puesto que cada Corte de Justicia en Perú tiene su propio protocolo. Asimismo, vamos a ver cómo suceden ciertas prácticas que no son pues éticas, que no son legales, que no son sobre todo apropiadas el mal uso de estas herramientas. Es así como surge en la terminología la práctica del Zoom bombing, que es bombardear las conferencias virtuales a través del Zoom, y son usados por los trolls de Internet, cuyo objetivo es pues, interrumpir las sesiones, cumplir retos virtuales, realizar una especie de secuestro de la audiencia, plataforma, y perturbar en sí al usuario. Este Zoom bombing no está regulado en ninguna legislación hasta el momento en América Latina, por lo cual en esta comunicación pretendemos que se pueda incorporar o regular como parte del delito informático en nuestra ley de delitos informáticos 30096, ni tampoco está regulado o sancionado a la persona que realiza esta práctica, o podríamos decir hacker, pero en el Zoom proponemos el término Zoomker. Zoomker, que se utilice a similitud de los hacker, cracker o crackers. El Zoom bombing, entonces, si bien se origina en el Zoom, como nuestra plataforma es el Meet Google, que utilizamos para las plataformas virtuales, no tiene una denominación exacta. Y ha causado lo que podemos apreciar así, que en plenas audiencias virtuales, por ejemplo en Piura, se filtran videos por usuarios que, haciendo caso omiso a las recomendaciones, utilizando una falsa cuenta y una fotografía, interrumpen de esa manera, y la sanción que se dio fue una sanción administrativa en la cual se expulsó de la audiencia al usuario, nada más. No hubo otra sanción porque no existe todavía un protocolo. Luego vemos que no solamente sucede en Perú, también sucede en Latinoamérica, cuando se utiliza, por ejemplo, también estos ataques, por ejemplo, se transmitió una violación a una menor a través del Zoom dentro de las charlas de una universidad, en la de UFLO, en Argentina, frente a cerca de 172 personas, entre ellos jóvenes universitarios. ¿Cuáles fueron las sanciones? Poner a disposición de psicólogos a los afectados que vieron este suceso. Y bueno, en Brasil y Filipinas ya las audiencias virtuales han conllevado al mal uso de estas herramientas, sobre todo al no apagar las cámaras, en las cuales se filtran reuniones íntimas exclusivamente del campo de la esfera privada. Sin embargo, son realizadas pensando que está pues las cámaras apagadas, y pues causa un problema como vemos aquí, así como también en el caso último en Perú, en plena audiencia virtual, el 31 de enero, se filtró unas escenas que han dado la vuelta al mundo, y la única sanción que se ha aplicado aquí, que la Corte de Junín sancionara retirando al abogado de esa defensa, separar al abogado, iniciar un sancionamiento, al igual que el Colegio de Abogados dar su repudio. Entonces nos preguntamos, como dijo nuestros anteriores paneles, ¿existe responsabilidad en los servicios de los proveedores de plataformas digitales, sobre todo para audiencias virtuales? Existe, pero es escasa. Ya la relatora de la ONU ha señalado que es un tipo de violencia permitir que los intermediarios de estos servicios no provean
necesarias herramientas para la seguridad, porque todo esto está dañando a los derechos humanos, al no permitirnos estar protegidos en línea. Ya también el FBI se ha puesto en contacto con la empresa proveedora del Zoom, y es así como un fiscal en Nueva York se pronuncia sobre la seguridad que debe tener frente a la protección de datos y otros, ¿no? También otra problemática desde el punto de vista procesal del uso de las audiencias virtuales las encontramos en los opositores al uso de las plataformas virtuales. Entre ellos, vamos a destacar el caso de Chile, en el cual el Tribunal Constitucional aceptó una petición en la cual no se aplique el uso de audiencias virtuales porque consideran que violan el derecho al debido proceso porque no cumple con ciertos principios como es la inmediación de juez y partes, la oralidad, la exhibición de las pruebas, la aprobación de la defensa de la prueba y debida defensa del imputado. Así también la Corte Constitucional de Colombia declaró en ciertas sesiones del Congreso como anticonstitucional frente al amparo. Esto es del artículo 12 del Decreto Legislativo 491 a inicios de marzo. Bien, las conclusiones a las que hemos llegado con esta comunicación es que debe existir una responsabilidad por parte de los proveedores de las plataformas y así sean pues gratis, como es el caso del Mi Google, y que es una gran ayuda para nuestra función jurisdiccional. Se debe exigir ciertas conductas éticas a través de un protocolo cuyas sanciones sean ejemplificadoras, así también como incorporar a esta práctica del Zoom bombing como un delito informático y reconocerla, porque hay que identificar en un delito al autor, a él atribuirle ser el hacker en el Zoom como Zoomker. Luego, las plataformas jurídicas deben contar con canales ágiles para que las audiencias sean más puntuales, más rápidas que las presenciales. Todas ellas en busca de nuestro artículo 1 de nuestra Constitución Política del Perú, en donde no haya discriminación, donde haya acceso a la justicia y se provea y se proteja su dignidad. Así también garantizar que a pesar de que sean audiencias a través de plataformas virtuales, ellas cumplan con los principios procesales necesarios para el debido proceso. En estas audiencias concluimos también que deben respetarse los plazos, la puntualidad, hacer un ensayo previo a los dispositivos tecnológicos, cosa que muchas veces por la demasía de carga procesal no se da. Y por último, debe implementarse, ya que estamos utilizando en Google Meet, una propuesta es utilizar los formularios de Google para poder hacer llegar así la justicia a los más necesitados, como son aquellos que demandan alimentos, en los casos de familia, violencia familiar, donde estos formularios puedan ser un tipo de escrito, ya que no necesitan la firma del abogado para proteger el interés superior de todos y exista el auxilio judicial que tanto se requiere. Les agradezco mucho por la participación, muchas gracias y a su disposición. Gracias. Muchas gracias, profesora Guzmán Coveñas. Ha sido un placer escucharla, muy interesante. Como procesalista yo me planteo alguna pregunta, me voy a permitir el poder formularla junto con todas las que veo aquí que hay para la mesa. Ahora mismo nos van a presentar las preguntas el profesor Baquer. Seguimos y tenemos de momento una última cuestión para la profesora Guzmán Coveñas. Dice, de parte de Carolina Sánchez, ¿no le parece que las decisiones judiciales a las que ha hecho referencia, contrarias al uso de plataformas online, están de alguna manera intentando poner, como decimos aquí, puertas al campo? ¿No sería mejor proveer de las garantías necesarias y permitir las grabaciones? Señora Guzmán, cuando usted quiera. Gracias por el pase, el señor Vázquez Ferrer. Agradecerle a nuestra panelista, a Carolina Sánchez, por su amabilidad y por esta pregunta. Es la primera vez que escucho ese término, poner puertas, ¿cómo es? Poner puertas a la casa. Puertas, perfecto, se entiende muy bien. Claro, coincido completamente, puesto que antes de sancionar, nuestras normatividades deben prever
la no comisión de estos delitos. El derecho penal es preventivo y necesitamos contar con esas garantías. Es necesario. Y bueno, yo creo que partimos con el código de ética, puesto que estas sanciones pueden preverse, y como cambiar de plataforma, porque a diferencia del Zoom, por ejemplo, que estamos utilizando en este momento, tenemos ciertas ventajas de seguridad, ¿no? Que no va a suceder, pues, y esa es una de las problemáticas que cuenta, pues, nuestra situación. No sé, creo que la segunda parte de la pregunta la podría repetir, por favor, señor. Sí, claro que sí. ¿No sería mejor proveer de las garantías necesarias y permitir las grabaciones? Ah, perfecto. El tema de las grabaciones se dan. Inclusive hay un canal de televisión exclusivo del Poder Judicial que las coloca. Cosa que yo no concuerdo, porque se está vulnerando el derecho a la privacidad, considero, ¿no? Existen muchos abogados que se graban sus audiencias y las publican, pero póngase de parte de la otra persona. Mientras no se llegue a una sentencia en el proceso, todavía va a considerarse la inocencia o presunción de inocencia de los procesados. Entonces, ya desde ya se está prácticamente socialmente en esta sociedad digital sancionándose a la persona antes que reciba una sentencia, lo cual estaría vulnerando uno de los principios fundamentales, que es el indubio pro reo, porque la duda favorece al reo, y el no injuris, ¿no? Es la aplicación de la norma. Sobre todo, no sancionar dos veces a la misma persona, porque una sanción es la moral y la otra la que va a designar el juez. De acuerdo. Bien, muchas gracias, señora Guzmán. No veo que haya más preguntas planteadas en el chat, tampoco en la parte de preguntas y respuestas, de modo que, si les parece, pues doy paso nuevamente a la profesora Sánchez Crespo para que pueda dar por clausurado este último panel. Muy bien, pues efectivamente clausuramos este quinto y último panel temático dedicado a aspectos procesales, tributarios y de derecho internacional privado de las plataformas digitales. Agradezco a todos los panelistas sus interesantes intervenciones y así como el haber respondido a todas las preguntas, a los asistentes por haber estado pendiente de todos nosotros. Y ahora mismo cedo el uso de la palabra y doy paso, mejor dicho, a la mesa redonda de clausura. ¿Cómo ha sido este Congreso Jurídico Internacional sobre plataformas digitales? Me alegro de ver caras conocidas, además, caras a las que no veía desde hace tiempo, se van incorporando ahora a la pantalla. Bueno, también los milagros de la tecnología. Sí. Salimos ahora todos en pantalla única. Sí, acabo de pedir ayuda, pero no. Desde Perú, desde Sevilla, desde Valencia, desde Alicante, desde Palma, distintos asistentes, desde Sevilla nuevamente. Pues ya, doctora Martínez, cuando usted quiera. Pues ahora